días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por estar escuchando nuestro capítulo. Hoy tenemos un tema muy cercano a las vivencias de todos. Yo creo que todos hemos pasado por ese proceso. Hoy vamos a hablar sobre duelo y resiliencia. Para ello tenemos una gran invitada, para mí muy especial, porque es una persona muy cercana a mí. Gracias y vamos a presentarla. Ella es Brenda. Les presento a mi compañera. Mi nombre es Marlene Martínez, soy psicóloga y especialista en adicciones. Y yo soy Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga. Y nosotras somos Entre nosotras y la mente. Pues muy contentas de estar en un capítulo más, en un episodio más, compartiendo la vida, ¿no? Gracias por brindarte el tiempo, por estar aquí en este espacio que es tan cálido y que cada persona que llega que lo haga suyo. Muchas gracias. Gracias por asistir. Para comenzar, ¿quién es Brenda? Pues hola, qué gusto, chicas, y a los usuarios que nos ven a través de las redes y seguidores de su canal. Gracias primero por invitarme, por hacerme parte de este proyecto tan bonito que ustedes han creado. Yo soy Brenda, soy una mujer de 34 años, soy contadora y soy mamá. Y pues estoy aquí con ustedes pues para platicarles o compartirles un poquito pues de lo que fue mi vivencia en tiempos del COVID, ¿no? Yo creo que mucha gente se va a encontrar como, se va a identificar a lo mejor con mi caso de la manera que lo vivimos, pues porque pues fue similar para muchas personas esta pandemia que atravesamos. Muchas gracias. ¿Nos puedes comentar cómo fue para ustedes o en ese momento con quién vivías en el inicio del COVID? O sea, estamos hablando del 2020. Sí, fíjate que cuando inició el COVID, que fue en el 2020, pues yo ya estaba casada y estaba así recién estrenada de mamá, porque mi hijo nació en el 2019, entonces para el 2020, pues mi hijo tenía un añito y yo ya tenía algunos años de casada, pero sí como papás estábamos nuevecitos. Entonces yo en ese momento estaba en casa, estaba viviendo mi papel, mi maternidad, porque era algo que pues yo deseaba mucho. O sea, mi esposo y yo planeamos mucho como el ser papás, de hecho como buscamos mucho el ser papás, y entonces pues se nos da, en el 2019 nace nuestro hijo. Y entonces yo me dedico a cuidar a mi bebé porque traíamos un proyecto como muy estructurado de vida, ¿no? De, ok, entonces cuando seas mamá, yo le decía, yo me quiero dar un break y quiero dejar de trabajar y quiero maternar. Entonces como que traíamos todo muy estructurado y yo estaba viviendo mi maternidad. Él estaba trabajando en una oficina de gobierno y justo cuando viene la pandemia, pues dan la indicación que todos iban a hacer home office, ¿no? Dejen todos a su casa pues para resguardarse. Y estuvimos así un año, porque la pandemia empezó como por marzo del 2021 y a nosotros nos dio COVID en febrero del 2022. Ok, antes de tocar ese tema me gustaría que nos platicaras de tu esposo. Pues de su relación. Que Isael, se llamaba Isael, y yo teníamos un matrimonio muy lindo, ¿saben? Como todos, o sea, había a veces como nuestras diferencias, que a veces no encajábamos o no estábamos de acuerdo como en todo, porque pues creo que no hay relaciones así, ¿no? Donde estés de acuerdo siempre en todo, o sea, es igual a tu pareja. Pero teníamos un matrimonio bonito y creo que habíamos llegado al punto de construir una familia linda, ¿no? O habíamos llegado como a la cima de encontrar la plenitud, creíamos, de nuestra familia. Entonces nos llevamos bien, nos llevamos bonito. Él era un poquito más grande que yo, me llevaba 5 años, casi 6. Y pues bien, o sea, no encontrábamos como detalles en nuestra vida, ¿no? Llegamos a un punto donde creíamos que habíamos encontrado todo. ¿Cuánto tiempo llevaban de relación? Pues él y yo empezamos a vivir juntos en el 2013, a inicios de 2013. Y nos casamos en el 2014, o sea, empezamos en unión libre, dijimos vamos a vivir juntos un ratito a ver cómo funcionamos. Y ya después de vivir unos meses juntos, como que dijimos, no, sí, como que sí nos acomodamos, ¿no? Y nos casamos en el 2014, entonces ahí hicimos ya como todo formal, nuestra boda y el papeleo y lo correspondiente.
¿Y el noviazgo? O sea, ¿cuánto tiempo fue? De noviazgo fuimos novios 1 año, 1 añito, fue corto. Sí, chicas, así fue. Ahora sí, pues entonces te preguntaremos cómo fue para ustedes el COVID, o sea, cuando se enfermaron. Pues fue bien complicado porque fíjense que nosotros éramos así, precauciones extremas, ¿no? O sea, Isael dejó de como ir a la oficina y montó una oficina en la casa para trabajar. Y yo estaba ahí, pero habíamos hecho como una estructura muy organizada, ¿no? De cómo le íbamos a hacer para no contagiarnos, porque a nosotros nos daba mucho temor nuestro hijo, porque él era un niño de un año. Bebé. Entonces decíamos, ay, no, es que el bebé, ¿no? Entonces extremamos precauciones y habíamos así hecho un plan y una estructura de nos vamos a abastecer de alimentos de esta y esta manera y tales días. Entonces, cuando llega la pandemia, sus papás de él se enferman, o sea, se contagian primero mis suegros, y ellos pues eran de las poquitas personas con las que teníamos contacto, tal vez eran con sus papás y con los míos un poco, pero sus papás pues eran nuestros vecinos, vivían cerquitita. Entonces, con ellos sí había como este vínculo de vernos frecuente. Entonces se enferman ellos y de inmediato supimos que posiblemente nosotros también ya nos habíamos contagiado, ¿no? Porque, pues por la cercanía. Y sí fue así, se enferman ellos y nosotros nos preocupábamos mucho por ellos porque ellos ya son adultos mayores, o sea, eran personas mayores de 70 años. Y entonces decíamos, no, pero es que les dio COVID, ¿no? Y al final ellos se recuperan muy rápido, ¿no? Se recuperan rápido, pero a nosotros, cuando nosotros nos contagiamos, nos da como una cepa muy agresiva. Entonces empezamos en febrero y a él le da una neumonía terrible y entonces, yo no sé si se acuerdan, pero en ese tiempo estábamos bombardeados como por redes de decir, no vayan a los hospitales, porque en los hospitales si entras ya no sales y no les dan atención y no hay lugar y no hay equipo y no hay médicos. Entonces todo el mundo tenía el ir al hospital. Entonces cuando nosotros nos enfermamos, decimos, pues nos atendemos aquí en casa, ¿no? Y él, por suerte, tenía a 2 de sus familiares, pues había médicos dentro de su familia, ¿no? Y entonces dicen, no, pues quédense aquí, nosotros los venimos a supervisar, a revisar. Y entonces empieza febrero, nos enfermamos, salimos positivos a la prueba de COVID y yo me fui como recuperando, ¿no? Fue yo creo que un par de semanas y ya iba recuperada. Pero Isael no, o sea, para mi esposo fue diferente porque él en el día 3 de COVID ya la oxigenación comenzó a bajar y entonces era como de, bueno, aparte no había medicamentos, ¿no? Los doctores no sabían qué suministrar, o sea, era de, pues denle para el síntoma, paracetamol y medicamentos, pues, de los que usamos comúnmente, ¿no? Para un resfriado. Entonces, va pasando el tiempo, los días, y entonces no avanzaba. Entonces dije, creo que vamos a tener que conseguir un concentrador de oxígeno, que también era difícil conseguir porque no había, y tanques de oxígeno eran caros, ¿no? Entonces, pero bueno, estaba como toda su familia ahí, entonces dijeron, bueno, nos organizamos y todo y se consigue. Y empieza en casa, está en casa tratando de recuperarse, pero pasan días, después pasaron semanas, y ya cuando había pasado casi un mes, no había una mejora, sino que conforme iban pasando las semanas, se iba requiriendo más oxígeno y cada vez saturaba menos, entonces los pulmones no estaban reaccionando. Entonces llega un punto donde él me dice, ¿sabes qué? Ven Brenda, quiero hablar contigo. Ay, no voy a llorar, no voy a llorar. Y entonces ya voy y me dice, ¿sabes qué? Llévame al hospital. Y entonces cuando él me dijo, llévame al hospital, ay, para mí fue terrible. ¿Por qué? Porque habíamos acordado que iba a ser en casa. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy mejorando, llévame al hospital. Y dije, ok, busco ahorita cómo llevarte al hospital, ¿no? Y lo llevamos al hospital y yo recuerdo que cuando iba en la ambulancia
el señor yo me fui adelante en la ambulancia con el chofer y atrás él se fue con un médico, ¿no? Y el chofer me decía, ¿sabe qué, señora? Despídase de su esposo, me decía, porque yo que he hecho traslados, yo no he visto a alguien que salga. Y entonces yo me molestaba, ¿no? Yo iba así como, ya apúrese, no maneje rápido, y dentro de mí decía, este tipo, como, ¿por qué me dice esas cosas, no? Entonces, ya llegamos al hospital, después de un mes de haber estado en casa, ya con el tanque y con el medicamento, y entra al hospital, y en el hospital, cuando ingresa, nos dicen, ¿sabes qué? Lo tenemos que intubar de inmediato porque los pulmones ya no están en buen estado y ya no sirve el oxígeno del tanque ni del respiratorio, creo que le llaman. Lo intuban y Isael pasa intubado 23 días, o sea, todavía se aventó 23 días en el hospital. Fue un proceso muy largo y muy agonizante, ¿saben? Porque desde cuando Isael entra al hospital, los informes eran a través de teléfono, porque en ese entonces no permitían a la gente ir a los hospitales. Entonces, pues las personas vivían con incertidumbre de no saber qué estaba pasando del otro lado, ¿no? Y yo recuerdo que iba al hospital, ¿no? Porque más de 2 o 3 veces yo dije, no me importa, y voy a ir a ver qué está pasando. Y cuando iba, estaba la Guardia Nacional afuera de los hospitales, ¿no? Y te decían, no puede pasar, y váyase, y retírese. Entonces era complicado. Entonces, a mí me hablaban para darme los informes de manera, pues, telefónica, ¿no? Pero entra, y tal vez la primera semana los informes eran de que te decían, usted es el familiar de tal, su paciente satura tanto y está así, y hoy se le suministró tal y tal y tal medicamento, y te daban como un reporte médico. Pero ya después, yo creo que a la mitad del proceso de que Isael estaba en el hospital, ya las llamadas eran diferentes, o sea, ya las llamadas de informes, ya eran para decirme, su esposo se va a morir, su esposo está mal, necesitamos que tenga a la mano documentos de tal y tal y tal y tal y tal, y que organice porque él está así y así. Y entonces fue el vivir como, pues este proceso como de muerte o de pérdida, pues como anticipada, ¿no? De que te van diciendo, prepárate porque ahí viene. Entonces, pues es difícil, es duro, ¿no? O sea, es difícil el pensar pues tengo que organizar esto y esto y esto porque va a llegar, ¿no? ¿Qué pensabas en ese momento? Cuando ya sabías que era una probabilidad alta. Fíjate que en un principio, cuando Isa se fue al hospital, yo decía, ay, por favor, que se mejore, que ya esté aquí, que regrese, ¿no? O sea, estás en ese entendido. Pero después de que fueron pasando las semanas, en la última, un día antes de que él muriera, yo lo pude ver, pude entrar al hospital. Entonces me colé, o sea, entré como pues de contrabando, así como con mentiritas y engaños, me colé al hospital pues porque no te permitían entrar. Entonces llego hasta la terapia y en cuanto me ven, pues me iban a sacar, ¿no? De no puedes estar aquí. Y entonces el que sale era uno de los médicos y le digo, ¿tú eres el médico tal? Y me dice, sí. Le dije, es que tú me llamas para decirme que mi esposo se va a morir. O sea, tú me llamas todos los días y me dices que me prepare porque se va a morir. O sea, ¿cómo te atreves a llamarme y decirme todo eso, no? Y entonces el doctor, pues yo creo que entendió esa parte y me dejó como desahogar. Y entonces me miraba y llegó un momento donde dijo, ¿saben qué? Le dijo a uno de las personas que trabajaban en el hospital, dale un equipo. Y entonces yo como que dije, ¿qué, no? Y entonces me equipan, me ponen el traje así como de astronauta y me dice el doctor, pasa y despídete, pasa y habla con él, me dijo. Y entonces dije, ok. Y entonces cuando yo entro y lo veo, en ese momento entendí que yo estaba siendo egoísta, que yo era egoísta en pedir que se quedara, porque su sufrimiento pues era mucho. Isael ya llevaba conectado casi un mes y no había mejoras. O sea, la realidad es que su cuerpo cada día se estaba deteriorando más y que los doctores tenían claro que iba a morir,
que no había manera de salvar, porque los pulmones ya estaban consumidos y los pulmones no eran un órgano que pudieras sustituir o donar, o no había una manera de, o sea, o no al menos aquí en México. Entonces, en ese momento yo comprendí que estaba tal vez siendo egoísta y que solo lo estaba pensando desde mi bienestar, desde el yo querer tenerlo aquí, ¿no? Y que no me correspondía a mí tomar esa decisión. Entonces entro, lo veo, lo miro, y ahí fue donde yo decidí soltar y decirle, ¿sabes qué? Hablé con él, el doctor me dijo, está inducido a un coma farmacológico, pero te escucha. Entonces entro, hablo con él y le digo, ¿sabes qué, Isael? Si tienes fuerza, lucha por tu vida, porque aquí estamos, aquí estoy. Pero también si ya tú crees que fue suficiente, si tú crees que ya no puedes más y te decides ir, vete. O sea, si tú ya no puedes, de verdad, ya te cansaste, yo sé que a ti te preocupa tu hijo, tus papás y yo, porque éramos su familia. Entonces le dije, ¿sabes qué? Y por tu hijo y por mí no te tienes que preocupar, porque para nuestro hijo voy a estar yo. O sea, y tú sabes que yo soy una mujer fuerte y que aquí voy a estar. Y a tus papás, en la medida que a mí me sea posible, voy a estar. Entonces, aquí estoy si decides luchar por tu vida. Y si decides que ya fue suficiente, yo lo entiendo. Y quiero que te vayas tranquilo y que sepas que aquí estoy yo. Y que afuera estoy yo y que yo voy a ver por nuestro hijo. Y ya no, o sea, yo tratando de ser muy fuerte y no desbaratarme ahí con él porque yo sabía que me escuchaba. Salgo del hospital, me voy a casa, eso fue un jueves en la noche, como a las 9 de la noche. Me voy a casa, duermo un poquito y en la madrugada me hablan por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Isa acaba de fallecer. Entonces yo lo interpreté como si hubiera sido, pues el soltar, no sé si de él o mío, tal vez de ambos, ¿no? De que tal vez necesitaba, no sé si él escucharlo o yo dejarlo ir para que pudiera pues soltarse. Y entonces Isael fallece después de casi 2 meses de estar como en esta lucha contra el COVID. ¿Pudiste hablar con él antes de que ingresara al hospital? Sí, claro, porque lo platicamos en casa cuando Isael me dijo, ¿sabes qué? Llévame al hospital. Lo platicamos porque ahí había un tema donde justo existía como este miedo de ir a los hospitales. Entonces sus papás se oponían, sus papás decían, no va a ir al hospital, no tiene por qué ir al hospital, aquí se está atendiendo y aquí se va a quedar, ¿no? Y entonces él, desde un comienzo, él decía, bueno, sí, tienen razón, ¿no? El hospital no está siendo seguro, no está siendo un lugar seguro. Pero yo creo que él también se iba debilitando cada vez más y él se sentía que no estaba bien. Entonces cuando me dice, ¿sabes qué? Llévame al hospital, le dije, oye, ¿sabes qué? Que tu familia ahorita se van a poner complicados, ¿no? Porque pues no me van a dejar que te quede al hospital, porque aparte Isael, su familia es muy aprensiva, o sea, son como de estas familias muégano que deciden todo en conjunto. Entonces decían, no voy a poder con tu familia, o sea, se van a oponer. Y entonces me dijo, no, pues sal y llévame al hospital. Y entonces ya yo salgo toda armada de valor y les digo, voy a llevar a Isa al hospital. Y me dicen, no lo vas a llevar. Y les dije, sí lo voy a llevar, porque si no lo llevo, Isa se va a morir aquí. O sea, él me está pidiendo que lo lleve. Entonces lo dialogamos un poco. Sin embargo, yo creo que Isael en su cabeza no contemplaba ni siquiera la posibilidad de decir, me voy a morir, ¿no? O sea, él fue, llévame al hospital. Y cuando él entra al hospital, yo me quería quebrar porque traía lo que el señor de la ambulancia me venía diciendo, ¿no? De despídase porque no lo va a volver a ver, ¿no? Y entonces lo miraba yo como con ojos de dolor y de llanto, y él me decía, ¿por qué estás llorando? O sea, él entra en una silla de ruedas al hospital y me voltea, me mira y me dice, ¿por qué estás llorando? Yo solamente voy a entrar a recuperarme y al rato regreso. Y entonces yo decía, sí. Y no,
o sea, fue la última vez que yo lo vi vivo. ¿Cómo fue para ti este proceso de duelo? O sea, cuando tú te enteras que fallece Isabel, ¿qué pensaste? Fue complicado porque ya lo sabía, ¿no? O sea, yo ya sabía que iba a morir desde días, incluso yo creo que una semana antes, yo sabía que ya no había más que hacer y que solamente lo estábamos esperando. Entonces, la verdad es que yo no sé qué sea peor que sea más complicado, no creo que sea más complicado en un duelo, ¿no? Si tener un duelo tan sorpresivo que te agarra en curva y no sabes cómo afrontarlo, o tener un duelo de este tipo donde lo vas asimilando, pero que también es muy doloroso que te vayan diciendo, se va a morir, ¿no? Porque ¿cómo lidias con ello? No sabes lidiar con un duelo hasta que lo vives, y yo creo que lo puedes vivir, y no sé si todos los duelos son iguales, porque tal vez lo puedes vivir de una manera y el día de mañana pues puedes perder a otra persona y tal vez va a ser distinto. Entonces fue complicado el duelo, fue muy doloroso como todos los duelos, me imagino que deben de serlo, pero considero que es importante cómo te rodeas y con quién te rodeas para atravesar el duelo. Creo que es vital y de suma importancia tu círculo, el tener un círculo fuerte o quien está para atravesarlo, porque lo tienes que vivir, pero es diferente vivirlo sola a vivirlo acompañada, a vivirlo de la mano de personas que te digan, aquí estamos y te acompañen, porque no pueden hacer más. O sea, la realidad es que no pueden hacer más la gente que está alrededor. O sea, por más que lleguen y te digan, va a pasar, ay, no le gustaría verte así, no llores, échale ganas. Al principio es terrible, o sea, yo recuerdo en mi experiencia que a mí me molestaba que la gente llegara y me dijera, ay, no le gustaría verte llorar, ¿no? Échale ganas, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo se atreve la gente a venir a decirte esto? Porque estás en una parte del dolor, yo creo que es una negación total, donde no quieres escuchar nada y lo que menos quieres es que vengan a decirte de todo pasa por algo, ¿no? Aunque tal vez pueda ser, pero en ese momento no lo quieres escuchar. Pero sí creo que es importante tu círculo. ¿Cómo lo viviste como a nivel familiar? Nos comentabas que su familia estaba, pues no quería llevarlo, ¿no? Sí. ¿Y cómo viviste? Porque al final afrontar la consecuencia, ¿no? No debe haber sido fácil. No, para mí fue muy complicada esa parte, porque justamente, pues les comentaba que Isa venía de una familia, pues muégano, donde las decisiones las toman en conjunto. Aparte de que había muchos temas pues de machismo, ¿saben? Donde tienen esta costumbre donde solo los hombres toman la decisión, ¿no? Y las mujeres o las esposas pues les restan importancia o valor a lo que puedan opinar, ¿no? Entonces, pues para mí primero era como luchar contra corriente en un lugar donde no era mi familia, donde eran familia de él, y claro que existía un vínculo ahí parental con ellos, habíamos emparentado porque me había casado con Isael, pero pues no era mi familia, ¿no? Entonces desde ese primer punto ya es complicado, ¿no? No es alguien con quien puedas llegar y decir, abrirte. Entonces, por esa parte con su familia fue muy difícil, la verdad, muy complicado. Y pues cuando Isa fallece, pues como que se rompe ahí el vínculo, ¿no? O sea, se rompió el vínculo, y yo donde me apoyaba pues era como en mi familia, en mis papás, en mis hermanas, en mis amigas. Entonces fue justamente de donde yo me iba. Dijiste esto del círculo que te ha apoyado, ¿no? O sea, ¿hiciste algo en especial para apoyarte en ese momento de duelo? Yo creo que se fue acomodando, porque ahora que lo pienso, no siento que es algo que yo haya buscado, ¿sabes? Porque en ese momento pues no tienes cabeza para buscar, de decir, a ver, ¿cómo le voy a hacer para, no? O sea,
creo que fui afortunada por tener como un círculo que ya me rodea así. Entonces, por ejemplo, mi familia, mis papás, se iban a quedar conmigo. Yo creo que mis papás se fueron a vivir conmigo como un año y se turnaban, se rolaban, ¿no? Porque aparte donde yo vivía, pues vivíamos solamente mi esposo, mi hijo y yo. Y entonces cuando mi esposo se muere, pues solamente nos quedamos mi hijo y yo. Entonces era complicado, aparte de que sumemos de que Isa era un bebé, Isalito tenía un año. Entonces mi familia empieza a adoptar como pedacitos de sus tiempos, ¿no? Por ejemplo, lunes y martes se quedaba conmigo una hermana, ¿no? Martes y miércoles se quedaba el otro. Otro día mi mamá. Y se iban rolando de esa manera para que yo no viviera sola. Entonces siempre había alguien acompañándome en casa. Después de unos meses, yo creo que como en el sexto, séptimo mes después de la pérdida, mi hermana, una de mis hermanas habla conmigo y me dice, ¿cómo te sientes si te dejamos un día a la semana sola? Pero ya habían pasado 6, 7 meses. Entonces yo dije, pues yo creo que bien, vamos a intentarlo, ¿no? Y me dijo, ok, porque la idea es que tú continúes tu vida con tu hijo, porque tú y tu hijo ahora son una familia. Entonces empiezan a irse, ¿no? De, ok, entonces ahora los lunes nadie se va a quedar contigo, te vas a quedar sola con el niño. Y entonces empezar como a probar de nuevo como esta forma de vida distinta a la que traías, pues es nuevo y es complicado, pero es necesario, o sea, es necesario readaptarte, volverte a insertar a una vida normal. Entonces lo comenzamos a hacer así de manera gradual y ya llegó un momento de mi vida donde ya me descubrí que ya vivía sola y que ya estaba los 7 días de la semana con mi hijo. Fue un proceso largo, no les puedo decir que fue corto. Yo creo que para que mi familia o mi círculo más cercano, que fue mis papás y mis hermanas, tal vez el primer año estuvieron conmigo. Y después se fueron como ya soltándome. Pero no solo fue mi único círculo, porque no solamente era mi familia, también tenía un círculo de amigas, ¿saben? Yo creo que fue una fortuna, tuve la fortuna de encontrar un círculo de amigas, de una red de apoyo. Había una amiga hizo un círculo de mujeres, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la pérdida, esta chica me dice, ¿sabes? Me busca y me dice, ¿sabes qué? Me enteré de tu pérdida. Y creé un círculo de mujeres, que es un círculo de acompañamiento, de escucha, de empatía entre nosotras. ¿Quieres? Y yo primero dije, no. Pero después mi familia me decía, no, sí, tienes que intentarlo, ve, no te cierres. Y el llegar a ese círculo de mujeres, yo creo que fue una de las cosas bonitas que la vida me dio después de la pérdida, ¿saben? Porque yo llegaba al círculo de mujeres y encontré tantas mujeres tan empáticas que de verdad se aguantaban todo un domingo escuchándome llorar y hablar. Y entonces donde llegabas y podías desahogar, ¿no? Y creo que esa es una parte importante del proceso, el poder pues sacarlo. Y aquí vemos la importancia del acompañamiento, ¿no? Sí. De siempre, bueno, te voy a compartir que de repente me llaman y me dicen, es que, ¿qué le digo? O sea, a veces no se dice nada, ¿no? Pero si tienen trastes sucios, lávalos, ¿no? O Sí, sea, claro. limpia la casa, o sea, Sí, claro. a veces ya no es lo que dices, sino de qué otras maneras puedes acompañar y estar ahí presente. Sí, claro, sí, es muy importante, para mí fue muy importante el tener como este círculo de apoyo y ahora lo pienso y digo, ojalá y que toda la gente que pasa por un duelo pudiera tener un círculo fuerte, porque un duelo es complicado, o sea, yo lo viví difícil, fíjense que cuando Isa se murió,
yo pensé que yo no iba a poder, o sea, porque una cosa fue y plantarme fuerte con él y despedirme y decirle, ándale, sí, yo voy a poder, ¿no? Pero en la realidad, o sea, en la realidad no es así, o sea, yo me desbarataba. Entonces yo pensaba y decía, no voy a poder, o sea, no voy a poder. Pero también otra de las cosas que yo creo que a mí que me tomó de la mano para pasar este duelo y que más allá de hacerme débil, creo que me hizo más fuerte, fue la maternidad. O sea, la maternidad yo creo que a mí me rescató, ¿saben? Porque cuando pasa la pérdida, yo recuerdo que yo decía, me voy a morir, o sea, no voy a poder. Y les comparto a mis amigas, a veces les da como un poco de risa porque ya lo toman como hasta en gracia, pero les platico que no, les digo, es que cuando yo tuve mi pérdida no fueron esta falta de ganas de morirte, ¿no? Le digo, en mi caso fue falta de tiempo, no tenía tiempo de verdad porque viene la maternidad tan absorbente que no te da tiempo. O sea, yo traía mi dolor, pero sepultamos a Isael el día pues, que se programó la sepultura. Llego a casa y yo en el camino venía pensando y decía, yo no voy a morir, o sea, yo no voy a poder sola, no voy a poder con esto. Y en cuanto entro a la casa, encuentro a mi hijo chiquito de 1 año, ¿no? Y él no entendía todavía qué pasaba. Entonces él volteaba y me decía, mamá, quiero sopa. Y entonces ya yo lo miraba y decía, bueno, ¿cómo lo voy a dejar con hambre, no? Me iba a la cocina y hacía sopa, ¿no? Y cuando ya había terminado de darle de comer, pues ya lo tenía que bañar y después ya lo tenía que dormir o lo tenía que cambiar y él estaba empezando a caminar. Entonces, creo que también me ocupó tanto la maternidad que fue otro de mis grandes acompañamientos, mi maternidad. Ok, Bren, y ahora tiempo después, ¿qué descubriste en Brenda después de todo este proceso? Ay, pues miren, después de todo el proceso, la lloradera, el dolor, el enojo, el no aceptar, creo que después de todo, de vivir el duelo, te lleva a descubrirte a ti, ¿sabes? A conocer esa parte de ti como ser humano, ¿no? De hasta dónde puedes, porque yo jamás me imaginé que pudiera hacer cosas de las que hago el día de hoy, ¿saben? O sea, ni siquiera me imaginaba la capacidad de fuerza que podía existir en mí, porque vives de manera diferente, ¿no? El duelo, pues es rasposo, es doloroso, entonces lo tienes que ir atravesando, pero al final del camino te encuentras siendo una persona más fuerte, ¿sabes? Te vuelves, no sé, en mi caso siento que me convirtió en una persona pues tal vez más empática y pues me llevó a conocerme a mí, ¿saben? De hacer cosas que yo creí que no podía o a lo mejor hasta en la confianza que tenía en mí, de mi poder como mujer. ¿A qué te enfrentaste siendo madre autónoma? ¿No? Porque si tu esposo era el jefe de familia, me imagino que el proveedor en ese entonces, porque tú nos contaste que no estabas trabajando, ¿cómo fue para ti vivir? Además, tu bebé era muy pequeño. Sí, fíjense que pienso ahora que es que, ¿saben qué? Que pienso, digo, qué complicado, ¿no? Pero no sé si lo sentí yo tan complicado como pudiera pensar la gente, pero también creo que es derivado como de la personalidad de cada uno, ¿no? Porque Isa muere y yo recuerdo que teníamos poquitos ahorros, no teníamos una cantidad grande de ahorros. Entonces, Isael era bebecito, nuestro hijo era bebecito y pues había muchísimos gastos, ¿no? Porque aparte de esto, se muere mi esposo y la vida no para, la vida continúa, ¿no? Y continuaban los gastos, la leche, los pañales, la casa, la luz, el teléfono, todo continuaba, ¿no? La comida. Pero ¿saben qué? Que yo nunca dudé de
si iba a poder o no iba a poder. O sea, me dolía tener la pérdida de mi esposo, me dolía mucho el sentir que ya no estaba, pero nunca existió como en mí el de ¿y cómo lo voy a hacer? Sabía que lo iba a hacer. ¿Saben? Fue como en ese momento descubrir que, o voltear a ver como mis capacidades, porque aparte yo era una mujer que siempre había venido trabajando, que solamente había tenido este lapso de descanso para vivir mi maternidad, pero que no era algo que no hiciera. Que en ese momento estaba yo sin un empleo, porque nuestra estructura de vida había sido así. Pero en cuanto Isa muere, yo dije, yo voy a necesitar un empleo ya. Fue así, ¿no? Y entonces también influyó, la verdad, el círculo en el que me encontraba, porque hubo mucha gente buena. Cuando Isa muere, te das cuenta como a quién tienes alrededor, ¿no? Y agradezco mucho como a la gente que me rodeaba porque no faltaba quien iba y me decía, oye, fíjate que vi un trabajo de esto aquí y aquí, ¿no? Oye, fíjate que acá. Entonces, yo recuerdo que quien era en ese entonces la jefa de mi esposo me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Dame tus papeles, te voy a dar trabajo. Y yo así de, ¿en serio? Ok, ¿no? Y entonces me dan trabajo y de inmediato yo ya estaba trabajando y estaba percibiendo un sueldo. Y aparte de esto, sumado a esto, se portaron empáticos, fueron muy empáticos porque el trabajo era en Toluca y entonces me decían, no tienes que venir todos los días a Toluca, vas a hacer una modalidad home office. Y vas a venir aquí a Toluca tal vez una vez a la semana o cada que te llamemos, pero vas a trabajar desde tu casa. Y pues para mí era maravilloso porque yo tenía a Isael chiquito, ya tenía un trabajo y aparte tenía esta empatía y esa facilidad que me decían, trabajas desde tu casa. La verdad es que eso pues es una gran ayuda. Entonces esa parte no me fue complicada, la verdad es que lo pude vivir como de una manera pues tranquila, ¿saben? Pero también creo que el tener como esa parte económica resuelta es importantísimo, porque no todas las personas que pasan por un proceso así tienen esto resuelto. Y si de por sí el duelo es pesado y luego le cargas algo más, pues es muchísimo más complicado. Sí. Yo que te conozco de manera más cercana, yo te he visto cambiar de trabajos, como que he visto este crecimiento en ti de ya no te quedas en lugares donde no te gusta, porque has aprendido a partir de este suceso a ser muy fuerte y a no tener miedo. ¿Cómo has vivido justo esta parte de soltar? Ay, es que yo no creí que lo pudiera hacer, pero el duelo me lo enseñó. O sea, yo creo que la pérdida de Isael fue la mayor pérdida que yo pude tener en ese momento, porque Isael era en ese momento mi primera familia, o sea, era mi esposo, lo que habíamos construido una familia. Entonces, cuando él se va, a mí se me parte la vida. Y después de que él se va y se me hace pedacitos en mi vida, pues me tocó como reconstruirla primero. Y después yo decía, bueno, sentía que todo lo demás que podía perder era chiquito. Y entonces como que fue perder el miedo, ¿sabes? De decir, bueno, pues sí, ¿qué puedo perder? ¿No? Y entonces fue como ir aprendiendo a soltar y también empezar a descubrir hasta dónde yo podía sola. Porque ya no era en el acompañamiento con Isael, o sea, ya no era este proceso de vamos a hacer esto en proyecto de pareja, ¿no? Porque es diferente hacerlo en proyecto de pareja. Entre dos es distinto, ¿no? Si no le entra uno, le entra el otro y se van ayudando. Entonces fue descubrir hasta dónde podía hacerlo yo sola, ¿no? Y de descubrirme qué tan fuerte era. Entonces, la verdad es que sí, este duelo y este proceso de pérdida, pues me ha llevado a descubrirme a mí. ¿Qué ha cambiado en Brenda? O sea, en estos 3, 4 años. 4 años. ¿Qué ha Pues cambiado en ya creo yo, Dani, que soy una persona totalmente diferente. Te lo juro, yo volteo la cabeza y veo a la Brenda de hace 4 años o hace 5, cuando estaba casada o cuando Isa murió,
y pues no, ya no soy esa persona, soy otra persona distinta, porque aprendes a vivir tu vida de manera diferente, vives todo de manera diferente. Yo estoy segura que como vivo ahora mi vida profesional, mi maternidad, mi vida en familia, ha sido distinto, ¿saben? He tenido que reaprender a vivirlo. Entonces, creo que cambió en mí mi seguridad. Ahora siento que soy más segura de lo que era, la confianza que tenía pues en mí, ¿no? De tal vez ni siquiera conocía hasta dónde yo podía llegar, porque nunca había tenido que llegar a mis límites, ¿saben? A topar con mi límite y decir, ay, hasta aquí puedo, porque tal vez siempre estaba como Isa que me rescataba, ¿no? Y me ayudaba. Y entonces ahora no hay quien me rescate, ni quien me ayude, ni quien me resuelva. Hay que hacerlo, pues vas y lo haces, como puedas, como salgas. Y si no sale algo, pues lo resuelves, ¿sabes cómo? Pero tiene que salir, ¿saben? Entonces, te cambia por completo, Dani, te vuelves otra persona, te vuelves más fuerte. Claro. ¿Cómo podrías pedirle tú o decirle a alguien de la forma que se debe de acompañar en este proceso? Yo creo que a veces queremos dar consejos bien intencionados, ¿saben? Porque normalmente cuando vemos a otra persona que está sufriendo, pues buscamos como tratarla de ayudar a minorar tal vez el dolor, pero pues el dolor no se puede minorar de ninguna manera. Es necesario atravesar el proceso de duelo, de verdad. Y yo considero que si tienen que llorar y llorar y llorar y llorar, pues que lloren, ¿no? Porque de alguna manera tiene que pues salir. Entonces, yo creo que un acompañamiento, pues no sé si decir tal vez correcto, pues puede ser, pues estar presente, hacerle saber a la otra persona que estás aquí, ¿sabes? Que tal vez ni siquiera puedes entender su dolor, que tal vez no puedes entender ni su situación, ni qué está pasando, y no te puedes ni imaginar tal vez por lo que está pasando, pero que aquí estás si se quieren tomar de ti. De decir, sabes que aquí estoy y no estás sola. ¿Necesitas recargarte? Aquí estoy, solamente. Entonces, eso fue lo que encontré en este círculo de mujeres que les decía, pues tenía amigas, o sea, a veces llegaban, ¿no? Y simplemente llegaban y tocaban la puerta, ¿no? Y no me necesitaban decir nada, solamente llegaban y estaban. Y podía no platicar y sentarse al lado mío y sabía yo que estaban ahí. Entonces, el hecho de estar es una gran ayuda y con eso ya acompaña. Qué bonita manera de describirlo. Ok, y para las personas que están en duelo a lo mejor en este momento, o sea, ¿qué les podrías decir después de 4 años? Si hay luz como al final del túnel, si ese suceso no se agradece, pero claro que viene a resignificar tu vida. Claro, fíjate que a las personas que están atravesando un duelo, que están viviendo un duelo, en ese momento tal vez las personas podríamos pensar de, este dolor nunca va a terminar. Porque es lo que piensas, es tan profundo el dolor que piensas que ese dolor nunca termina. Yo recuerdo que yo decía que me dolía respirar, ¿no? Y entonces a veces decía, ¿cómo me va a doler respirar? O sea, respirar no duele, pero a mí me dolía respirar, de verdad. O sea, yo respiraba y sentía un dolor en el pecho profundo, ¿no? Y sientes que ese dolor nunca va a acabar y que nunca va a terminar y piensas que puede pasar la eternidad y que siempre lo vas a sentir con esa intensidad. Entonces, después de estos años, en mi experiencia, lo que les puedo compartir es que sí cambian. O sea, sí cambia. Siempre va, o bueno, en estos 4 años, porque tampoco podría decir siempre, porque no lo he vivido siempre, pero en estos 4 años yo les comparto que va cambiando, ¿saben? O sea, siempre
existe como el dolorcito ahí, como presente, como ahorita recordarlo, como revivirlo, porque sientes la ausencia, o sea, extrañas a la persona, porque son personas que quieres, que amas y que no quisiéramos que se fueran, pero vas entendiendo la muerte, que es una parte natural y un proceso de la vida, solamente que estamos tan apegados y estamos tan casados con el apego que nos cuesta soltar y pensamos que nosotros lo vamos a decidir, no es así, pero después del tiempo sí va cambiando, o sea, a las personas que atraviesan un duelo les puedo decir que sí, que en algún momento van a volver a sentir felicidad, que en algún momento van a volver a sentir que genuinamente sonríen, que van a comenzar a descubrir y a redescubrir nuevas cosas de la vida que los hace feliz, porque tal vez piensas que se te terminó la felicidad, que nunca más vas a volverte a sentir pleno, pero no, sí pasa, pero las vas descubriendo en el camino, vas aprendiendo nuevas cosas, vas conociendo nuevas personas, vas teniendo nuevas vivencias, y todo eso te va sumando y te va construyendo en otra persona. Entonces, sí pasa. Aunque la noche parezca muy oscura, vuelve a amanecer. Así es. Y tener la certeza de que pasa. Justo, además dijiste algo importante como quitar la culpa de volver a ser felices, ¿no? Porque nos han enseñado a aferrarnos al apego, a ver de manera muy trágica como que tú también, ¿no? Hay una tanatóloga que a mí me gusta decir que dice no te mueras con tus muertos, ¿no? Ok, Bren, ¿y cuál sería alguno de los aprendizajes que te ha dejado este suceso? Fíjate que cuando tengo la pérdida, recuerdo mucho una frase que me dijeron, me lo dijo una amiga que quiero mucho, y fue el siguiente: no vive tu papel de víctima mientras lo necesites. Llora lo que quieras y quédate ahí en tu papel de víctima llorando mientras sea necesario. Solo cuida no quedarte siempre en el papel de víctima. Y me decía, porque es muy rico para una víctima sentirse, es cómodo, decía, es cómodo sentirte en el papel de víctima, porque todo el mundo te va a decir, pobrecita, ¿por qué lloras? No, pues llora porque tuvo una pérdida, porque se murió su esposo, porque está sola, y van a encontrar 1.000 razones para justificar. Y decía, ¿y tú te vas a encontrar? Y yo decía, sí, claro, me puedo encontrar 1.000 razones para justificarme, que yo soy la víctima de este momento, porque tuve una pérdida grande. Pero justamente pues quería cuidar esta parte, ¿no? De llorar lo que fuera necesario y sufrirlo y sentirlo porque es necesario. Pero sí les compartiría eso a las personas que viven un duelo o están pasando por una situación así. Vívanlo, llórenlo, que les duela. De verdad, si quieren gritar, grítenlo y revuélquense. Pero después la vida continúa. Y no te puedes quedar en el papel de víctima toda la vida, porque no vas a ser feliz. Desde ahí no vas a encontrar la felicidad. Ok, ahora hablando de esto, ¿cómo es tu conexión ahora con tu esposo? ¿Cómo es la conexión con Isael después de todo este proceso que has vivido? Pues va cambiando, se va transformando. En un inicio yo estaba enojada, lloraba, lo culpaba a él, luego me culpaba a mí, luego culpaba a la gente, que por qué se murió. Pero el día de hoy lo entiendo diferente y lo vivo diferente, ¿saben? El día de hoy agradezco mucho que haya tenido esa oportunidad en la vida de tener y conocer a un hombre maravilloso con el que pude formar una familia, con el que pude tener un hijo, y hoy entiendo que nada es para siempre, que nosotros quisiéramos que fuera para siempre, pero que no es nada para siempre, ni tampoco está en nuestras manos cuánto tiempo es. Hoy aprendí que hay que vivir la vida mientras esté, disfrutarla mientras esté, querer a las personas mientras estén, amarlas mientras estén, porque algún día se van a ir y tal vez no se van a ir por muerte, tal vez simplemente ya no van a estar en tu vida, porque así es la vida. Algunas personas entran, otras salen, o tal vez tú sales de la vida de ellos. Entonces, ahora recuerdo a mi esposo con gratitud, con amor. Ahora me siento agradecida y bendecida por haber tenido esto tan bonito
en una parte de mi vida. Y ahora entiendo que fue un fragmento de mi vida, ¿saben? Y que mi vida no se terminó cuando él murió, que mi vida continúa, que continúa diferente, pero que se quedó ahí un capítulo bonito, un capítulo bello, que me dejó cosas, claro, me dejó a mi hijo, me dejó mi maternidad, y aunque nosotros habíamos planeado una maternidad y una paternidad distintas, me tocó vivirla de una manera diferente, y también agradezco eso, porque tal vez ahora puedo vivir una maternidad distinta, ¿saben? Entonces, sí cambio, y ahora mi vínculo es así, de gratitud y de amor. Muchas gracias, Brenda. La verdad que fue un episodio muy emotivo. Muchas gracias por dedicar esas palabras y ese tiempo, ¿no? A veces solamente lo decimos acá desde la parte psicológica y acá de lo real, ¿no? O sea, cómo lo percibe, ¿no? Cómo se siente, cómo duele. Y que también a pesar del tiempo está permitido llorar. Hay muchas personas que, o dentro de los profesionales, alguna vez escuché, un duelo se supera en 2 años, ¿no? Y yo les digo, ojalá, ¿no? O sea, sí. Ojalá, porque tú estarías, cuando ya va a terminar los 2 años, estarías entusiasmado de que ya mañana se te quita, sí. ¿No? Pero no es cierto, ¿no? Y bueno, algo que a mí me gusta comentar a veces, ese dolor es el pago por haberlos tenido. Sí, claro. Fíjense que ahora había una pregunta que yo me hacía después de que Isa murió, y yo me preguntaba, si yo pudiera ver el capítulo de mi vida, si yo pudiera hacer un retroceso, y si yo pudiera ver todo el dolor que iba a tener que atravesar y todo este proceso, hubiera elegido vivirlo, o sea, si yo tuviera esa elección de retroceder el tiempo, y mi respuesta siempre ha sido sí. Yo hubiera elegido 100 veces a mi esposo, y hubiera elegido 100 veces vivirlo, sabiendo aún que iba a pasar esto, aún sabiendo que se iba a ir y que iba a estar la pérdida. Lo hubiera elegido porque no es comparable el nivel de dolor con el nivel de amor que hubo. Entonces, ese nivel de amor compensa y paga todo el dolor que pudo haber. Qué bello. Bueno, pues si alguno de los que nos están viendo se identificó o está viviendo una situación de duelo, mi compañera Marlene es acompañante de duelo. Ella puede acompañar sus procesos e ir entendiendo pues cada uno de los pasos que tiene un duelo para que lo vivan de la manera más compasiva y amorosa. Agradecemos profundamente que nos sigan acompañando, en verdad que esto lo hacemos con mucho amor, y para que toda esta información y para que toda esta empatía llegue a todos sus hogares. Recuerden que son nuestros viernes bonitos, y también te agradecemos a ti por brindarte el espacio. Eres una persona encantadora y bueno, gracias por haber asistido. Gracias a ustedes por hacerme parte de este proyecto tan bonito. A ti porque hablamos de un tema muy íntimo tuyo. Gracias. Nos vemos, nos seguimos viendo.